Esta es la segunda parte de la introducción a vigas hiperestáticas. En este video vamos a ver el principio de superposición para vigas de hiperestaticidad baja. En particular, cómo es la descomposición o superposición en términos de deflexión y en términos de momento. Voy a salirme de la presentación en la pantalla completa para ir mostrando una por una. Bueno, este principio de superposición ya lo habíamos visto desde la unidad 1 de la introducción, pero lo repito por si no lo recuerdan. Se basa en que la consecuencia directa de superposición de comportamiento lineal es que la respuesta de una estructura es medida tanto por sus desplazamientos como sus fuerzas internas. Esto quiere decir que la respuesta de una estructura debido a su número de cargas aplicadas simultáneamente se obtiene mediante la suma de las respuestas de las cargas individuales, aplicando por separado cada una de ellas a la estructura. Es decir, que si una estructura, puede ser una viga, una columna, lo que sea, que tiene una combinación de cargas que actúan simultáneamente en ella, se puede analizar analizando cada una de estas acciones por separado. Les había hecho tal vez el ejemplo de una persona que tuviera varios novios o novias o parejas, que como no se pueden ver al mismo tiempo, se tienen que analizar por separado. Pero bueno, en este caso se tiene que atender cada caso por separado. No aplica cuando el comportamiento no sea lineal del material o la geometría sea variable. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, que es una viga con dos cargas, una carga P1 y una carga P2. Esta viga se puede descomponer en una viga con solo la carga P1 y otra viga con solo la carga P2 y con las mismas condiciones de apoyo. En el siguiente caso de ejemplo, podría ser una viga empotrada con una carga al final del claro y otra carga inclinada con un ángulo. Esta se podría descomponer también en, digamos, la viga, aunque sea inclinada, la carga se puede descomponer en una componente vertical y una componente horizontal para calcular. Bueno, ese es el principio de superposición. En estos casos de vigas hiperestáticas vamos a hacer la descomposición o superposición en dos términos, en términos de deflexión y en términos de pendiente. Entonces, este es el primer ejemplo en términos de deflexión. Es una viga empotrada del lado izquierdo o del extremo A y un apoyo simple en el extremo B. Esta tiene 4 reacciones, ¿no? Las 3 reacciones correspondientes al empotramiento y la reacción correspondiente al apoyo simple. Tiene una carga W, que es una carga uniformemente distribuida. ¿Ok? Entonces, al tener 4 reacciones desconocidas, no se puede analizar por medio de las ecuaciones de equilibrio. Necesitaríamos quitar una de estas. Por eso, esto solo funciona bien para grados de hiperestaticidad bajos, que se puede descomponer en 2 casos, tal vez 3. Bueno, en este caso tenemos un grado de hiperestaticidad 1, porque 4 es un número mayor a 3, que son las ecuaciones de equilibrio bidimensional. Entonces, necesitamos quitar una. Cuando las superposiciones en términos de deflexión, generalmente se quita una fuerza. Cualquiera de estas se puede quitar. En este caso, vamos a quitar
esta que es más sencilla. Podríamos quitar esta también, el FYA, pero sería más complicado encontrar las condiciones de frontera en las tablas. Entonces, si quitamos esta, aún sería una viga simplemente empotrada y sí la podemos encontrar en las tablas. Yo estoy asumiendo que para esta altura ustedes ya saben encontrar diferentes casos de carga y de apoyos en las tablas, es muy sencillo. Entonces, aquí les estoy poniendo el pedacito de la tabla, ¿no? En donde viene ese caso, pero pues sería un buen ejercicio que ustedes los buscaran también. Bueno, entonces, en casos de flexión se quita una fuerza, ¿no? Entonces, aquí se descompone en dos casos. El caso 1 es cuando se quita la reacción elegida y el caso 2 cuando se quita la carga externa y se usa la reacción como fuerza externa. ¿Esto qué quiere decir? En el caso 1 de estas se quita la que se escogió, ¿no? Que era la reacción FYB. Entonces, si solo se quita esta, quedaría una viga empotrada con carga W. Esta curva roja es la supuesta curva elástica, y esta sería una deflexión, ¿no? Su deflexión del eje neutro original, su posición original a la deformada, tiene una deflexión negativa porque se movió hacia abajo. Este caso se puede buscar en la tabla y se llega a esto, ¿no? Aquí dice, este F sería como delta y este sería la pendiente, ¿no? Máxima. Entonces aquí dice que delta 1 sería WL cuarta entre 8 EI. EI es la sección. Bueno, ese es el caso número 1. El caso número 2, lo que se va a hacer es, se va a quitar la carga externa y se va a usar la reacción como fuerza externa. En este caso, si escogimos esta ya no va a ser por parte de las reacciones que se encuentran en el equilibrio externo, sino va a ser una carga externa. Y se quita W. Entonces, va a ser una viga empotrada con una carga al final de carga puntual al final del claro que va de abajo hacia arriba, lo que generaría una curva elástica similar a este con deflexión, sí, positiva, o sea que se mueve del punto original hacia arriba. Este caso en las tablas se encontraría así, nada más que cambiaría, ¿no? el sentido de esta fuerza, pero la deflexión, o sea, delta 2 se calcularía de la siguiente manera. P, en este caso, o F, por L cúbica entre 3E. Entonces ya tenemos ambos casos, ¿no? El primero donde se quitó la reacción y el segundo donde se quitó la carga externa y se usó la reacción como carga puntual. Bueno, entonces aquí lo que queremos encontrar es el valor de la función que nosotros escogimos, ¿no? De la reacción que nosotros escogimos. Para eso es este método de superposición. La que vamos a sacar es la que queremos encontrar. Y la vamos a encontrar con un principio que se llama compatibilidad de desplazamientos. Es decir, esta y digamos delta 1 y delta 2 se tienen que o sea que cuando se suman delta 1 más delta 2 tiene que dar igual a 0. ¿Ok? Entonces, viendo el caso original, es una viga doblemente empotrada con esta reacción, carga uniformemente distribuida W. Esta más o menos sería la carga distribuida. Discúlpenme de estas curvas elásticas, pero aquí en el PowerPoint está medio complicado hacer estas curvas, pero bueno, se entiende, ¿no? Tenemos 4 reacciones desconocidas, 3 ecuaciones de equilibrio, un grado de hiperestaticidad 1, y entonces ya se escogió que FYB va a ser la que vamos a encontrar. Entonces, este delta 1 de las tablas es este, menos porque se mueve para abajo,
es importante asignarle sí, el signo, pues desde antes, negativo, WL cuarta entre 8EI, y este delta 2 sería positivo porque se mueve hacia arriba, que sería PL cúbica entre 3EI. En este caso, P ya tiene un nombre, que es FYB, ¿no? Y es el que queremos encontrar. Entonces, haciendo la compatibilidad de desplazamientos que se parece un poco a las condiciones de continuidad que alguna vez usamos, pues se suman, ¿no? Entonces, delta 1 más delta 2 tiene que ser igual a 0. Se sustituye el valor de delta 1, del circulito azul, acá, y el delta 2, que es el circulito morado, para acá. Entonces ya tenemos aquí una ecuación. Menos WL cuarta entre 8EI más FYB por L cúbica entre 3EI igual a 0. Despejamos FYB de la ecuación de compatibilidad. FYB, o sea, se pasa del otro lado sumando, bueno, con signo contrario. Aquí ya está. Luego los factores, pasa multiplicando, pasa dividiendo, aquí ya está, ya queda FYB solita, y se cancelan, ¿no? Los términos semejantes, ¿no? Aquí EI se cancela con EI, L cúbica cancela y solo queda L solita, y se encuentra ya el valor de FYB. FYB es igual a 3 WL entre 8. Sin el EI, aquí me equivoqué. Déjenlo quito de una vez. El EI ya se había cancelado con ¿no? Se cancela con ok. Bueno, entonces FYB es 3 WL entre 8. Y una vez que se encontró el valor de la reacción, ahora sí ya se puede proceder a usar las ecuaciones de equilibrio. Entonces ya tenemos solo 3 reacciones desconocidas, que serían las de empotramiento: FXA, FYA y el momento en A. Y las 3 ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en cualquier punto. Es una viga estática o determinada y se puede resolver con estas ecuaciones. Lo que nos interesa pues es los diagramas de momento, y si quieren después pues ya calcular las deflexiones, etcétera, pues ya ustedes conocen los métodos para calcularlo, pero ahorita nos vamos a llegar hasta los diagramas. Entonces, pues una vez que se tiene ya estas conocidas, W y 3WL entre 8, se puede hacer, como lo habíamos hecho hasta ahorita, el equilibrio externo, el equilibrio interno, etc. Entonces vamos a empezar por el principio. El equilibrio externo es aplicar las 3 ecuaciones, las que tienen un punto, que es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Solamente en X tenemos FXA, entonces FXA es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que estaríamos sumando todas las flechas que son verticales. Entonces sumamos FYA del lado izquierdo, del lado del empotramiento, menos WL, que sería la carga concentrada de la carga distribuida. ¿Cómo se calcula Bueno, ya lo saben, pero es el área, ¿no? W, que sería la altura, y L, la longitud. Entonces, esta se representa con una carga concentrada al centroide del área. En este caso sería L entre 2, con valor WL. Entonces aquí es FYA, que va hacia arriba, por eso es positivo, menos WL, que es negativo, más WL entre 8, positivo, porque va de abajo hacia arriba. Esto igual a 0. De aquí despejamos la reacción. FYA es igual a WL menos 3WL entre 8, que da igual a 5WL entre 8. Y después
la suma de momentos igual a 0. Aquí sumamos todos los momentos, que serían como las flechitas curvas, y las flechas por su distancia, las verticales. Entonces, empezamos primero con los momentos. ¿Cuántas flechas curvitas tenemos? Solo MA. Esta aquí la ponemos. Después vamos a hacer fuerzas por distancias. Entonces, sería menos WL, que hace un momento negativo. Esta flecha azul, con respecto al punto A, haría un momento negativo. Y su distancia, la fuerza es WL por su distancia, que es L entre 2, ¿no? Porque está a la mitad del claro. Ok. Y nos faltaría la de la reacción, bueno, la del apoyo. Entonces sería fuerza, 3WL entre 8, aquí va, por distancia. ¿Cuál es la distancia al punto A? L. El signo, pues sería positivo, ¿no? Porque haría un giro en sentido de contrario a las manecillas del reloj. Aquí ya está planteado fuerza por distancia, sus signos bien, y despejamos MA. Entonces MA va a ser igual a WL, aquí ya se multiplicaron, WL cuadrada entre 2 positivo, menos WL, aquí es cuadrada. No, aquí es cuadrada porque se le pone menos 3WL cuadrada entre 8 igual a WL cuadrada entre 8, o sea, un octavo. Ok, entonces del equilibrio externo, ya que tenemos las reacciones, se sustituyen en el diagrama de cuerpo libre para calcular el equilibrio interno. Entonces, aquí ya sabemos que FXA es igual a 0, entonces ya no se pone. Después, FYA es igual a 5WL entre 8, ya no le ponemos este nombre, le ponemos este, ¿no? Ya conocemos el valor. 5WL entre 8. Y MA, también ya conocemos su valor, que es WL cuadrada entre 8. Ok. Bueno, entonces, recuerden que para el equilibrio interno siempre necesitamos un diagrama de cuerpo libre donde haya un corte a cualquier posición de la viga. Bueno, a cualquier longitud, ¿no? Entonces, en el caso de carga distribuida, recordemos que solo se necesita un rango, ¿no? O sea, puede ser de X igual a 0 a L. En caso de carga puntual hay que hacer dos rangos, uno antes de la carga y otro después. En este caso no. Entonces, hacemos el corte, que es válido de 0 a L de X, y le ponemos las reacciones que queremos encontrar, que sería el cortante interno y el momento interno. Ok, entonces hacemos, bueno, sumatoria de fuerzas en X no hay, porque es una viga. Bueno, hay vigas que sí tienen, pero no, en este caso no. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces sumamos todas las flechas verticales. En este caso, yo prefiero empezar siempre con estas, B, y luego la que quieran, ¿no? B positivo menos WX, que sería la carga concentrada de la carga distribuida. Ojo aquí, el área depende del espesor, ¿no? Del rectángulo. Y esta medida es X, no es L, porque el corte se puede mover de izquierda a derecha. Entonces sería W por X, que se pone aquí, negativo porque va de arriba hacia abajo. Y luego se suma la reacción, más 5WL entre 8. Y ya se despeja B, le pongo aquí un subíndice de X para conocer qué es la función. Y entonces la función de cortante queda WX menos WL entre 8. Y es una función lineal. Y para la sumatoria de momentos en X igual con 0, de igual manera se suman todos los momentos y las fuerzas por sus distancias. En este caso, sumamos el momento interno M, aquí, luego el momento de la reacción WL cuadrada entre 8, este va hasta acá. Bueno, lo pueden sumar en el orden que ustedes quieran, pero bueno, yo les digo, este
lo puse pegado al signo. Luego sigue la reacción, es fuerza por distancia, 5WL8 por su distancia al corte. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia? X por X. Más WX por su distancia al corte. En este caso sería WX por X entre 2. Y todo esto igual a 0. Se despeja M y le puse aquí un subíndice X para que se distinguiera como función, aunque en clase lo hemos usado más con, bueno, como con subíndice o como con su paréntesis, ¿no? Le voy a poner paréntesis también. Como les voy a mandar esta presentación, pues para que tenga todo el dato. Ok. Entonces, quedaría esto. La función de momento respecto a X sería menos WX cuadrada entre 2 más 5WLX entre 8 menos WL cuadrada entre 8. ¿Esta qué tipo de función es? Esta es lineal porque X está sola, no tiene un exponente. En este caso, si X tiene un exponente cuadrado, quedaría con una forma parabólica. ¿Ok? Bueno, hasta ahí ya encontramos las funciones. Ahora, una vez que tenemos las funciones, se tiene que sustituir algunos valores para conocer cómo trazarla. En el caso de los diagramas de cortante, que es una función lineal, solo necesitamos 2 puntos. En este caso se puede sustituir todas las x por 0. Entonces w por 0 menos wl entre 8 quedaría menos wl entre 8. Y b, función de l, que sería w por l menos 5wl entre 8, que es igual a 3wl entre 8. Se traza este punto, digamos en el diagrama abajo, el punto izquierdo, donde x es igual a 0, el punto derecho, donde x es igual a l, y como es una recta, se juntan estos dos puntos, ¿no? Y daría esta figura. Como pueden observar, es una función lineal que no es simétrica. El apoyo extra, todo eso le mueve, ¿no? Los valores tanto de cortante como de momentos. Bueno, en el caso del diagrama de momento, esta es la función, es una función cuadrática que nos va a dar una parábola que no es simétrica tampoco. En este caso, pues nos convendría sustituir en 3 puntos por lo menos, ¿no? Para saber para dónde abre la parábola. Y entonces se sustituye en 0, en L medios y en L. En 0 queda menos W por 0 cuadrado entre 2 más 5WL por 0 entre 8 menos WL cuadrada entre 8. O sea, se cancela el primer término, el segundo término y queda igual a menos WL cuadrada entre 8. Y ese punto se traza aquí negativo. En el diagrama abajo, ¿no? Cuando x es igual a 0, es decir, del lado izquierdo, se le pone este valor. Ok. Luego, a la mitad del claro, en la tercera ecuación, m función de L medios. Entonces, todas las x de la función se sustituyen por L medios. Continuamente les estoy... Aquí tengo un error de dedo. Continuamente les digo que para mí es más sencillo sacar la x cuando hay fracciones. Por ejemplo, en L medios, en lugar de tenerlo aquí en el numerador, lo saco para hacer, digamos, al mismo nivel las multiplicaciones. En este caso sería menos WL cuadrada entre 2 por 2, porque está elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, por 2, 8, y ya, aquí queda, ¿no? Luego más 5WL cuadrada, y luego en el denominador 8 por 2, 16, queda acá, 5WL cuadrada entre 16, menos WL cuadrada entre 8.
y así se queda. Si se suman menos 1/8 más 5/16 menos 1/8, da un 16. WL cuadrada entre 6. Positivo. Eso se traza aquí. O sea, a la mitad del claro, la parábola abre hacia arriba. Y se calcula el último número, bueno, la última evaluación de la función al final del claro, que es m evaluado en L. Se sustituyen todas las x por L, menos WL cuadrado entre 2 más 5WL por L entre 8, menos WL cuadrado entre 8, y esto da 0. O sea, esto sería como 4/8, menos 4/8, menos 1/8, son menos 5/8, más 5/8 da 0. Entonces aquí la parábola cierra en 0 y quedaría esta figura. ¿Ok? Bueno, creo que hasta aquí hemos visto claramente lo que todos estos procedimientos. Espero que no se les complique mucho. Y ahora vamos a ver la superposición del mismo caso de viga en términos ahora de pendiente. El primero fue, me estoy regresando, en términos de deflexión. Y la deflexión es qué tanto se mueve verticalmente la curva elástica de su posición original. ¿Sí? Ahora me voy a adelantar a la presentación siguiente en términos de pendiente. Y ahora recuerden que la pendiente es el ángulo que hace la tangente en el punto analizado con respecto a la horizontal. ¿Ok? Entonces, todo tiene que ver con respecto a la curva elástica. En este caso, cuando es con deflexiones es muy sencillo visualizarlo. Cuando es con pendientes es un poquito más complicado de ver, pero si seguimos los pasos no debe de ser tan complicado. En este caso, ¿dónde queda mi curso? En este caso tenemos 4 reacciones desconocidas y la que vamos a escoger para quitar va a ser el momento. Cuando fue por deflexión se quitó una fuerza, cuando es en términos de pendiente se quita un momento. En este caso se quita el momento del empotramiento. Entonces, si se quita MA, aquí del lado izquierdo hasta tiene un cuadrito naranja. Si se quita MA, quedaría esto, ¿no? FXA, FYA y FYB. ¿Y esto en qué se traduce en apoyos? Cuando tiene dos apoyos de fuerzas es un apoyo articulado y cuando tiene solo una fuerza es un apoyo simple. Entonces, al quitar este momento, esta viga empotrada se vuelve en una viga simplemente apoyada con su carga. Entonces el caso 1 es cuando se quita la carga, se quita, perdón, la reacción y se mantiene la carga externa. En este caso se quita la carga externa y la reacción se usa como, perdón, se quita la carga distribuida W, o sea, ya no están estas flechas rojas, y el momento ya no es una reacción, sino es una carga externa. Y las condiciones siguen siendo las mismas. Condiciones de apoyo. Entonces, en el caso 1, tendríamos un θ1, que sería este ángulo medido desde la posición original hasta ahí. Sería un ángulo, le voy a poner su signo, sería un ángulo negativo. ¿Cómo es el sentido de los ángulos? Si va en sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Si va en sentido de las sentido contrario, es positivo.
Entonces, este ángulo de acá, el que hace la tangente que toca la curva elástica en el punto A, o en el punto 1, como quieran llamar, es negativa. Y al tener un apoyo así, y aplicarle un momento externo, la curva elástica de este caso sería esta. El caso 2 sería que subiera y bajara con dos concavidades, ¿no? O otra persona, no sé. Dependiendo, vamos a verlo en la función. El caso es que sube y luego ya baja y toca el cero. Ajá. Ok. Entonces, esta curva elástica ya la conocen muy bien. Esta, bueno, es un poquito diferente, pero lo que sí tenemos que saber es que abre hacia arriba gracias al momento, ¿no? Bueno, entonces en el caso 1 se quitó el momento, en el caso 2 se quitó W y se buscan estos casos en las fórmulas. En el caso, aquí tenemos varios formularios, yo se los mandé. Entonces, en su lista pueden buscar qué caso es, ¿no? En este caso, esta es esta. Tenemos dos formularios. Este es uno o otro que dice estructuras metálicas. Este tiene unos mejores dibujitos. En este caso es esta, ¿no? Viga simplemente apoyada con carga uniforme Q, en este caso le llamamos W. Y aquí lo que nosotros necesitamos saber es los giros, el giro en A, que sería menos WL cuadrada entre 24EI, que es esta. Ajá. Hay que revisar la convención de signos. Como pueden ver ustedes, cada formulario, cada libro tiene una convención de signos diferente. Entonces, por ejemplo, aquí el momento abre hacia abajo, el cortante abre hacia arriba. En los libros es al revés. Entonces, ustedes tienen que hacer como una revisión para que concuerden, ¿no? En este caso me dice que es negativo el giro y yo ya vi que sí es negativo. Y se calcula así WL cúbica entre 24E para este caso. Ahora, si busco en mi formulario el otro caso, que es el de un momento, es este. Si lo ven en donde dice estructuras metálicas, sería la hoja 6, que sería momento puntual en el extremo, o sea, el momento está aplicado en el punto A. Puede haber un momento intermedio, este sería este caso, ¿no? Pero en este caso no. En la vida real, ¿cómo podría ser un momento así? Que hubiera algún tornillo, que hubiera así, como si con una llave de cruz en algún punto le giraran a la viga. No sé si me explico. Bueno, así podría ser un momento puntual, ¿no? Si engancharan una llave de cruz y giraran a la viga. Bueno, en este caso podría ser en un extremo, M, aplicado en A, y aquí podemos consultar el giro, ¿no? Sería un giro en A igual a M por L entre 13I. En este caso, también lo puse, ¿no? Les copié aquí la esta, pero les digo dónde buscarlo. En el otro formulario no estoy tan segura dónde esté. Este es un momento puntual, pero en cualquier punto, o sea, en algún punto intermedio del claro. Aquí también. Sería como algo así. Pero no hay específico del extremo. O sea, se tendría que calcular con alguna de estas, ¿no? Siendo A0 y B L, ¿no? En la otra está más sencillo, porque ya viene la fórmula directa. No hay que calcularla. Bueno.
Entonces, pues gran clave de esto es que ustedes aprendan a usar sus tablas, ¿no? No es necesario que calculen toda la pendiente por el método de doble integración para llegar a la pendiente en A, sino que es, pues se puede consultar todo esto en una tabla. También en los exámenes, en su examen ordinario y así, ustedes pueden sacar tablas, pero lo que vale pues es el procedimiento, ¿no? La tabla es nada más para que ustedes corroboren que está bien. En este caso, pues como estamos hablando del método de superposición, pues nos estamos ahorrando todos los pasos en ya consultarlo directamente en la tabla. Pero bueno, entonces familiarícense con ellas, les va a servir para, no solo para esta materia, sino para sus otras materias y también en la práctica les va a servir mucho. Que sepan dónde consultar este tipo de casos y que los identifiquen, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar, ¿cuántos llevamos? 36 minutos. Bueno, creo que voy a tener que dividir este video. Ya para terminar, pues una vez que tenemos las fórmulas o de las tablas, se vuelve a hacer lo mismo, la compatibilidad de desplazamientos, en donde teta 1 más teta 2 dan 0. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que anular. Aquí otra vez tenemos 4 lecciones desconocidas, 3 ecuaciones de equilibrio, grado de estaticidad 1. En este caso se escogió MA. Se obtuvieron teta 1 y teta 2 de tablas y ahora se aplica la compatibilidad de desplazamientos. Lo voy a poner aquí para que se vea más grande. Teta 1, esta se sustituye del lado izquierdo con su signo negativo. Teta 2 se sustituye del lado derecho con su signo positivo. Y entonces aquí pues lo que estamos buscando pues es el valor de MA. Entonces MA se despeja de esta ecuación. MA se pasa digamos el teta 1 para el otro lado, se pasa con el signo negativo y después el denominador pasa multiplicando, el numerador pasa dividiendo, entonces quedaría MA es igual a WL cúbica por 3EI entre 24EI por L y se cancela aquí, ¿no? L se cancela con este, quedaría L cuadrada, EI se cancelan también, 3 entre 24 se simplifica a un octavo, entonces MA sería igual a WL cuadrada entre 8. Lo que obtuvimos en el otro equilibrio, estoy consultando en diapositiva anterior, y sí, coincide, ¿no? MA es igual a WL cuadrada entre 8. Y bueno, ya no hice más porque, bueno, esto ya sería como muy repetitivo, pero ya una vez conociendo este momento, se podría hacer el equilibrio externo y el equilibrio interno de una viga simplemente apoyada con MA conocida y con W como fuerza externa. Y ya. Bueno, hasta ahí este tema. Espero que no les haya costado trabajo entender y me parece que una tarea que les voy a dejar va a ser copiar. Espero que estos dibujitos les queden, bueno, sean un poco más didácticos que los del AutoCAD. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a cambiar el orden. Y vamos a cambiar las cargas. Que no sea una carga distribuida, que sea una carga puntual. Entonces las cargas puntuales las llamamos P.
esta carga que sea la mitad del claro para que lo puedan encontrar fácil en las tablas. Y entonces quiero que hagan el principio, esta sería tarea 2.2, calcular, bueno, primero aplicar, principio de superposición en términos de deflexión y pendiente de la siguiente viga hiperestática y llegar a calcular funciones de cortante y momento y dibujar su diagrama. Ok, entonces esto me lo van a hacer a mano por parejas y me mandan el PDF, o sea, fotografiar y enviar el PDF. ¿Cómo se va a llamar el archivo? Se va a llamar superposición guión bajo primer apellido primer estudiante apellido segundo estudiante punto PDF. Fecha de entrega el próximo lunes 18. Lunes 18 antes de las 8. 18 de mayo. No se quieran ir hasta julio porque... Bueno, entonces hasta ahí queda esta tarea. Espero que no les sea complicado. Consultan sus tablitas. Como es a mano, pues las dibujan, ¿no? Estas. Bueno, dibujan todo. Y ya. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Les estaré haciendo más videos. Disculpen que me he estado tardando, pero ha sido complicado volver a hacer todo este material para no hacerlo en pues pizarrón y así. Pero bueno, pues si tienen dudas me pueden escribir y yo les contesto cuando me sea posible. Estaré atenta y espero que sigan muy bien, cuidándose todos, quedándose en su casa y hasta luego.